¿Qué onda? Hoy estamos haciendo rosquillas en miel. Vamos a necesitar una taza de queso rallado, que sea queso seco. Yo estoy usando parmesano esta vez. Una taza de mantequilla de hacienda. Una taza de requesón o cuajada. Y aquí también tengo extra queso crema, que está ya rallado. Y aquí les voy a mostrar las 3 clases de rapadura de dulce que encontré. 2 tazas de harina de maíz, manteca de cerdo, unos 20 clavos de olor y una estrella de anís, una rajita de canela y un huevo. Vamos a empezar poniendo en el fuego la panela con el agua. Yo estoy utilizando aproximadamente 1,5 litros de agua. Ustedes van a decidir cuánta agua. A algunas personas les gusta el dulce más pesado, otras pues más líquido. Le estoy poniendo aquí las especias y lo voy a dejar cocinar a fuego lento por unos 10 minutos. Por mientras hago eso, voy a licuar los quesos, que son, recuerden, es el requesón, el queso seco, la mantequilla, y también voy a agregar aproximadamente media taza de agua. Y de último le voy a poner el huevo. Si no lo quieren licuar, no es necesario hacerlo. En algunas ocasiones yo lo hago y en otras no. Y ahora voy a poner las 2 tazas de harina de maíz en el platón. Lo pueden hacer también en la mesa. Y le voy a agregar la mezcla de los quesos, que también aquí batí el huevo, como dije anteriormente. No voy a utilizar ningún polvo para hornear ni soda. No necesito eso porque por eso es que yo le pongo el huevo. Ahora le voy a incluir las 3 cucharadas de manteca de cerdo. Si no tienen manteca de cerdo, pueden utilizar mantequilla. Yo no recomiendo que utilicen la margarina porque tiene una consistencia diferente. Yo la verdad que nunca cocino con margarina, ni mucho menos con manteca vegetal de palma. Ahora vamos a amasar bien. La masa debe quedar bien suavecita. Ahora les muestro cómo se ve cuando formo la bolita. Ahora vamos a formar las rosquillas. Yo lo que hago es que tomo una bolita. Yo creo que es como el tamaño de una bolita de golf. Y luego la estiro con las 2 manos. Luego se cierra. Y como he mencionado anteriormente, no tiene por qué quedar perfecta. Ya a este punto ya prendí el horno, lo tengo a 400 grados Fahrenheit. A mí me salieron aproximadamente 30 rosquillas. Las vamos a hornear por aproximadamente entre 20 a 25 minutos. También las pongo por 1 minuto en broil, pero tengo que estar allí viendo porque si no se queman. Simplemente lo hago para que queden doraditas. Ya una vez sacadas del horno, las vamos a dejar enfriar. Como ven, la panela ya se encaramelizó. Ahora voy a agregar las rosquillas. Las voy a dejar reposar por unos 2 minutos. Y como ven, así es como quedaron. Yo solamente endulcé algunas de las rosquillas y las otras pues las voy a comer así nomás con cafecito. Ahora les voy a mostrar la diferencia entre los nuegados y las rosquillas de queso. Los nuegados se ponen un poquito más oscuritos cuando se ponen en miel. La receta de los nuegados está en la lista de las recetas hondureñas en mi canal. Nos vemos para la próxima. Bye bye.